Señor, enséñanos. Nadie aprende si tú no enseñas. Eso está muy claro. Tú dijiste que cuando el Espíritu viniera, Él nos iba a enseñar toda verdad. Tú mismo nos dices que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Eso significa, Señor, que sin unción no hay enseñanza. Es tu unción la que enseña. Eso es lo que queremos pedirte, que por favor pases por aquí y nos dejes más libres. Que este lugar se inunde de una atmósfera receptiva, de espíritus anhelantes, de espíritus hambrientos, receptivos, enseñables, y que podamos usar discernimiento y poner un sedazo del Espíritu para aprovechar todo aquello que es bueno y desechar cualquier cosa, Señor, que no venga de ti. Nos confesamos instrumentos urgidos y necesitados de ti. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, Padre, para la gloria tuya. Cada padre, cada mamá, cada matrimonio, cada hombre solo, cada mujer sola, cada familia, cada niño, adolescente, joven, quedan ahora bajo la nube de tu presencia, bajo la superintendencia de tu Espíritu, bajo el arresto de tu Espíritu. De tal manera, Señor, que se está creando un territorio donde tu presencia libera, rompe cadenas y ataduras. Los espíritus son libres, el diablo es avergonzado y el favor tuyo crece y se derrama en la vida de tus hijitos. En el nombre de Cristo, Señor, gracias. Amén. Amén, amén. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando uno predica por muchos años, llega aquí y a veces al llegar aquí está librando una lucha con varios pensamientos. ¿En qué dirección ir? ¿Por aquí o en esta dirección? A veces es más seguro apegarte a aquello que has preparado. A fin de cuentas, durante la semana o durante los días estuviste buscando qué compartir, qué traer, qué servir como un alimento. Así es que, aún así, cuando uno llega, o cuando uno temprano despierta, o cuando vienes en el camino, o cuando estoy parado ahí, o cuando me paro aquí, de repente empieza algo. Y me ha sucedido, y cualquiera que ha predicado tiempos le sucede. Agarramos por otra guianza, dirección, en el mejor de los casos, o prendía el foco, en el peor de los casos. Hoy quiero hablar con ustedes a manera de continuar lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Estuvimos hablando acerca del reino. Ojalá que alguien se acuerde. Y de la manifestación de este reino. De la realidad urgente
o la realidad, la urgente necesidad que existe de que el reino de Dios sea manifestado. Más allá de millones de católicos, más allá de millones de cristianos que día tras día oramos diciendo que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, ya se hace allá, pues aquí también. Esa es nuestra oración. Y si usted examinara el idioma, se daría cuenta que cuando Jesús les dijo oren de esta manera, el gesto de esa primera parte, de acuerdo al idioma, fue así: que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Es decir, como un anhelo profundo, como una necesidad profunda que percibimos y que oramos para que el gobierno de Dios se establezca en los corazones de los hombres. Entiéndase que cuando hablamos de reino, no hablamos de estructuras terrenales, no hablamos de instituciones, no hablamos de elementos materiales. El reino por su naturaleza es invisible. De que tiene efectos visibles, absolutamente. Pero el reino, el día de hoy, continuamos la tarea de poder comprender su significado. Que pueda llegar un momento en el cual nuestra oración, venga tu reino y que se haga tu voluntad, se traduzca en hechos concretos, en donde el gobierno de Dios se instale. Y que cuando yo digo que venga tu reino, le estoy pidiendo y le estoy dando permiso para que gobierne en mis miradas, para que gobierne en lo que hablo, para que gobierne en lo que oigo, para que gobierne en el uso de mis manos, para que Él gobierne en el andar de mis pies, para que el gobierno se instale en la toma de decisiones, en mis reacciones, en mis conductas, en mis actitudes, en mis relaciones interpersonales, en mi mundo. Que venga tu reino, que venga tu reino a mi matrimonio, para que el gobierno de Dios se instale. Que venga tu reino a mi casa, para que el gobierno de Dios se instale en mi casa. Que venga tu reino a lo que hago. Que venga tu reino a mi escuela. Que venga tu reino a mi ciudad. Que venga tu reino a mi familia. Que se haga tu voluntad en todas esas áreas. Aquí en la tierra. Ya se hace allá. Pues quiero verlo aquí. Quiero ver que ese gobierno se instale. Y que los hombres se zafen de un gobierno espiritual igualmente invisible, un gobierno que los lleva a operar bajo la opresión de un tirano que gobierna a base de miedo, de intimidación, de opresión, que mata, que roba y que destruye. Un reino intruso, usurpador, tirano, que está presente en el mundo, que toma las vidas y que las de una vida que de gran y enorme potencial las reduce a la nada, a guiñapos, a trapos inservibles, que destruye potencialidades, que destruye capacidades, que destruye matrimonios, que destruye familias, que impacta y destruye generaciones. Sí, que venga tu reino es una oración válida, es una oración necesaria, es una oración urgente. Y la comprensión de lo que oramos igualmente, orar que venga tu reino es creer y querer que las cosas que ya se dan allá también se den aquí, en los corazones de los hombres.
en las vidas de las personas, en su forma de pensar, en su forma de vivir, de actuar, de hacer, de decir, de ver, de oír, de decidir, de relacionarse. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Tendríamos que ser un reflejo de ese reino. Tendríamos que proyectar ese reino. El día de hoy nos taladra una verdad, la verdad de Juan, de todos los evangelios. Esta verdad que en cada evangelio se repite una y otra vez. Cuando nos dice, me quedo con Mateo mejor, dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Medida. Una medida de harina, probablemente 33 litros o probablemente 370 litros. La misma palabra medida de harina, como antes se usaban, usar ciertas palabras para reflejarse a un balde. Cualquiera que sea la cantidad de harina, la traes y le pones levadura. Así es el reino, dice Jesús, como el hecho de tener harina, una gran cantidad de harina. Traes levadura, la revuelves, la empiezas a amasar y la dejas. Y de pronto empieza un proceso inevitable, un proceso que ni tú ni yo controlamos. Empieza a hacer estragos y de pronto un proceso de ensanchamiento, de crecimiento, de expansión. Empieza el proceso. Dice el Señor, ahí está el reino, ahí está obrando. Así es el reino. El reino es como una medida de harina, o 3 en este caso, a las que se le mezcla levadura y empieza un proceso. Así es que cuando hablamos del reino, no solamente hablamos del reino en tu experiencia personal, donde el gobierno del Señor se instala en la vida de una persona, sino que hablamos del reino como una experiencia que empieza a hacer impacto donde quiera que esté. Si yo voy a una prepa, ahí va la levadura, ahí va la harina y empieza el proceso. Empieza el proceso de un joven a otro joven, de una señorita a otra. Si estoy en una empresa, si estoy en una profesión, si estoy en el campo, cualquiera que este sea el campo, el reino es llamado a manifestarse de acuerdo a su naturaleza. Y la naturaleza de la levadura en compañía de la harina es una naturaleza que se expande, crece, desarrolla, se manifiesta. Imposible de pararlo, imposible de detenerlo. Es decir, el reino que hablamos, la verdad que hemos encontrado en Cristo, la verdad del evangelio del reino, es que donde tú te plantas, ese reino está haciendo un trabajo, está haciendo una obra. Toca al niño, porque es un sector donde la levadura tiene que llegar. Toca al adolescente, toca al joven, toca al adulto, toca al anciano, toca a la mujer o al hombre solo, toca todas las instituciones. El reino tiene que tener presencia, impacto, tiene que hacer un trabajo donde quiera que esté. Lo más extraordinario de todo esto es que el reino también se le compara a una semilla. Una semilla, como decía en la pantalla, que tiene una capacidad. Esa semillita es inferior, muchas veces inferior al peso de tierra que tiene encima. Sin embargo, hay algo en la semilla que hace que esa semilla corra, pueda vencer
las resistencias que encuentra y pueda sobresalir de la tierra y pueda empezar a manifestar un verdor, una señal, una evidencia de vida, de esperanza. No solamente eso, nos vamos al tipo de semilla más pequeño, el de la mostaza, y nos damos cuenta que en esa pequeña semilla la presencia del reino es con una capacidad tan viva, tan fiel, tan suficiente, tan poderosa, tan capaz, que esa pequeña semillita cae y empieza un proceso, y lo que aparentemente era insignificante, que se te pierde en la punta del dedo, de pronto esa semilla crece, se convierte en un árbol, y esa semilla se convierte en un árbol. Las aves vienen, hacen nido en ellos. Dice Jesús, ahí está el reino obrando. Ahí está el reino obrando. En otras palabras, nadie en el reino es insignificante, nadie pasa desapercibido. Hay un punto donde Jesús dice, la semilla, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Y en otra dice, las semillas son los hijos del reino. Así es que tenemos que la palabra de Dios es semilla, y tenemos que la semilla que Dios tira en la tierra se llaman los hijos de Dios, son semilla. Él te siembra en una secundaria, te siembra en una prepa, te siembra en una universidad, te siembra en los campos diversos para que manifiestes al reino, y que ese proceso de influencia, ese leudado, siguiendo la imagen de la harina y la levadura, ese proceso se manifieste. Ese proceso de desarrollo, crecimiento, manifestación, plenitud, fructificación, maduración, ese proceso del reino se tiene que ver en los hijos del reino. Tú eres un hijo del reino. Hay 7 áreas que el reino quiere tocar. El reino de Dios quiere leudar la empresa para que haya empresarios del reino que puedan cumplir la constitución del reino, las ordenanzas del reino, vivir y hacer negocio conforme a lo establecido por los mandatos del reino. La empresa, no solamente la empresa, las artes del reino, las artes de las comunicaciones. Hay un punto donde Jesús dice esto, o donde Dios dice esto, que los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor y de su Cristo. Los reinos de este mundo se ha levantado reinos. El reino de la economía, el reino del narcotráfico, el reino de la violencia, el reino de las pasiones expresadas en pasatiempos, deportes, en esto y lo otro. Reinos, a como tú la quieras ver. Los reinos de este mundo, las instituciones, intereses, inclinaciones, gustos, deseos, prácticas, los reinos de este mundo, es decir, aquellos que tienen vasallos, aquellos que sujetan vidas, aquellos sobre quienes se extienden control y dominio, los reinos de este mundo, en cualquier forma en las que se mantengan sumidos, sujetos, tomados, los reinos de este mundo están siendo llamados a convertirse en los reinos del Señor y los reinos de Cristo. Y los hijos del reino están aquí. Los hijos del reino están aquí. Dile a la persona, eres un hijo del reino. Decía yo que este reino crece como la levadura y la harina, la masa. Crece. Y hay que tocar, dije, 7 áreas. Hay que tocar donde quiera que el hombre se mueve. Una de ellas, la educación. El reino tiene que hacer su irrupción, su presentación, su introducción, su influencia en la educación. El reino,
no la religión, el reino. No solamente en la educación, en las artes, dije, en las comunicaciones, en la empresa, en la política, en la iglesia, en la familia. El reino tiene que expandirse, crecer, hacer sentir su presencia. El reino. Es fácil ver si en una familia se está cumpliendo la oración: que venga tu reino. Jesucristo entendía perfectamente esto, porque su mensaje fue desde el primer día en que se paró por primera vez delante de la gente. Este fue su anuncio: señores, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, creed al evangelio. Esa declaración es combativa, es aguerrida, confrontacional. Es pedir, es declarar guerra, porque existe un reino. El mundo ya conoce un reino, y de pronto se hace presente alguien declarando un nuevo reino. El reino existente tiene que responder. El reino existente tiene que reaccionar ante la declaración de que el reino se está acercando y está entre nosotros en la persona de Jesús. Empiezan a sacudirse y a moverse los intereses de un reino que ya existe. Un reino, dije, que impera y gobierna a base de temor. Su principal arma es el temor. Los hombres viven prisioneros de temor. Por temor no aman, por temor no perdonan, por temor no viven, por temor no duermen, por temor no progresan, por temor, temor, temor. Y este Dios con minúscula, el Dios de este siglo, el príncipe de esta manifestación de la tierra, está muy confiado en todo lo que tiene. Y de pronto alguien llega diciendo: señores, llegó el reino. Llegó el reino. Está invitando a un pleito, está proclamando una guerra, está provocando una confrontación. Algo va a pasar. Se tiene que definir quién va a mandar, quién va a gobernar en los corazones, en las mentes, en los destinos de la gente. Que venga tu reino es una declaración peligrosa. Es más, no cualquier pusilánime, cobarde, miedoso, temeroso, tibio, titubeante, indeciso, no puede entrarle al quite a esa situación. No puede, porque algo que exige el reino es valientes. El reino reclama valientes. Entrar a un mundo que aparentemente está controlado en sus esferas. Si hablamos de las artes, las esferas están controladas. Hemos entendido arte y cultura como una forma de sometimiento de los pueblos, y a veces hemos vuelto tradiciones, costumbres y prácticas ofensivas y aberrantes. Las hemos exaltado en nombre de la cultura, en nombre de las tradiciones, en nombre de una identidad nacional, de tal manera que vivimos épocas y tiempos donde alguien está asentado desde las artes. Ya no hablemos de las comunicaciones, ya no hablemos de la educación, ya no hablemos de la empresa, o ya no hablemos de la política, ya no hablemos de la familia, porque en cada una de estas áreas, incluyendo la iglesia, que es la séptima área, la iglesia misma no siempre refleja las verdades del reino, las realidades del reino. Hoy el Señor dice: la palabra, la semilla que sembró el sembrador, esa semilla es la palabra. Y en otra ocasión dice:
y la semilla son los hijos del reino. Así es que no solamente tenemos una semilla que sembrar, sino que también nosotros mismos somos una semilla. Así es que mi posición y la tuya como hijos del reino implica un enorme compromiso. Donde quiera que hay un reino, se requiere un rey. Y donde quiera que hay un reino y un rey, se requiere un dominio, un territorio donde ese rey ejerza su reinado. Así es que este mundo estaba en manos de un usurpador, de un mentiroso, de un experto en el engaño, en la seducción y en la mentira. Este mundo conocía perfectamente, o mejor dicho, este espíritu conoce perfectamente cómo manipular sus materiales para convertir lo que ofrece en algo sumamente atractivo, convincente, seductor, que deja a las personas sin resistencias. Este mundo operaba bajo la tiranía violenta, opresora del padre de todas las mentiras. Y aquí tenemos a Jesús diciendo: señores, el reino se ha acercado, el reino está entre vosotros, ustedes son hijos del reino y los envío. Donde hay un reino hay un rey, y donde hay un rey hay un dominio. Ahora, eso significa que al dejarnos la tarea de anunciar el evangelio del reino, equivale a decir: te nombro mi embajador. Eres mi embajador. Habría que entender con seriedad lo que significa un embajador. ¿Saben por qué? Porque un embajador representa a su rey, a su país, a su reino. Me dan a mí la confianza para que yo vaya a un territorio y me haga presente en ese otro país o en ese otro reino como un embajador, es decir, como un representante absoluto de todos los intereses de mi rey y de mi reino. No hay un embajador que pueda salir con la ocurrencia de decir: yo pienso. No, tú no piensas. Yo opino, tú no opinas. A mí me parece. No puedes decir a mí me parece. Es que yo calculo, o yo intuyo, o yo deduzco, o yo infiero, o yo razono, o yo supongo. Un embajador no está para andar con eso. No tiene permiso. Él no puede hablar de sí mismo. No puede hablar por sus intereses. No puede hablar por sus gustos. No puede hablar por sus razonamientos. No puede hablar por lo que él se le ocurra, por lo que él quiera o crea que es mejor. No tiene permiso. No tiene absolutamente ningún permiso. Él está allí solamente para hablar lo que su rey, en el caso de las monarquías, o lo que su presidente, en el caso de las democracias, le pida que hable. No puede hablar más. Es que yo pienso. No. Es que yo razono. Tampoco. Es que a mí me parece. Tampoco. Es que yo
tampoco. Yo solamente estoy aquí para hablar lo que concierne, lo que compete a mi rey y a mi reino. No hay de más. ¿Te imaginas que esa realidad del reino la captáramos? Que nos viéramos como representantes del reino en todos los ámbitos donde nos movemos. Que nos viéramos como representantes del reino en la empresa donde chambeamos, en la escuela donde estudiamos. Que nos viéramos como representantes del reino, no para llegar y decir yo pienso, yo opino, yo creo, a mí me parece, yo deduzco. No, el reino no te lo permite. A mí me encanta una declaración que está aquí. Dice Juan 12, dice, verso 49: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se dan cuenta en qué forma Jesús nunca se atrevió a decir lo que el Padre me pida que haga, yo hago? Las obras que Él me da que haga, las hago. Es más, yo no hablo de mí mismo. Todo lo que el Padre me da que hable, eso es lo que hablo. ¿Te imaginas lo que pasaría en un hogar, en un matrimonio, donde un esposo y un padre se ve a sí mismo como un representante del reino y que solamente se atreva a hablar lo que el reino le permita que hable? ¿Te imaginas que alguien haga que los derechos, leyes, constitución, todo aquello que le da sentido y vida a un reino, empezando con la constitución misma, ¿te imaginas que pudiéramos apegarnos a los preceptos, ordenanzas, mandamientos, leyes, reglamentos del reino y que pudiéramos vivir cuando el capítulo 5 de Mateo, 6 de Mateo, 7 de Mateo nos establece claramente, ahí donde nos dice oren así, que venga tu reino? Y esos 3 capítulos desmenuzan la manifestación del reino aquí en la tierra. Y el reino dice, cuando alguien te maldiga, no le respondas con maldición. Cuando alguien te ofenda, no le respondas con ofensa. Cuando alguien te golpee, no le respondas con violencia. Cuando alguien te maldiga, no le respondas con maldición. Aquí está la nueva constitución del reino. Así como Moisés se subió al monte y recibió la ley para una constitución en tiempos de la ley, Jesús, dice el evangelio, se subió al monte y empezó a hablar: bienaventurados, bienaventurados. Él se subió al monte, así como Moisés subió a un monte, Jesús subió a un monte y ahora establece una nueva constitución. Una nueva constitución que dice: así se vive en el reino. Las relaciones interpersonales, el trato con los demás se va a regir bajo estos preceptos. Esta es la manera en que el reino funciona. ¿Te maldicen? No le respondas maldición. ¿Te dañan, te violentan, te atropellan? No le respondas con odio, con violencia. No respondas con atropellos. Alguien te quiere quitar el saco, dale la camisa, porque entonces serás un hijo del reino. Es decir, cada vez que tú permites que una actitud indebida, una actitud de bajeza, una actitud impropia, injusta, cada vez que alguien viene y te atropella o te ofende o te lastima o te hiere, cada vez que tú le respondes al nivel de lo que él hace, pierdes tu lugar como un hijo del reino y te rebajas al nivel que le dio origen a aquella conducta. Desciendes al plano que le dio nacimiento a esa conducta. A ese plano de bajeza te quiere llevar el que ofende, el que atropella, el que lastima, el que vitupera, el que critica, el que miente, el que levanta falso, el que maldice.
Cualquier actitud en el círculo más íntimo de pareja, en el círculo de matrimonio, familia, en los círculos de trabajo, en donde quiera que haya una actitud así, te tienes que mantener como lo que eres. Eres un hijo del reino que vive los preceptos, los mandamientos, los estatutos, la constitución del reino. Cada vez que tú le sigues el rollo y cada vez que tú te dejas llevar por una actitud equivocada, lo único que estás haciendo es bajar, permitirte ir al nivel en el que está aquella persona que te está provocando la herida. El reino ha llegado y nos está enseñando a vivir de otra manera. Insisto, ¿te imaginas lo que significaría que un hombre, cuando se relaciona con su esposa, solamente hable lo que el reino le permite hablar? ¿Te imaginas que una esposa, al tratar a su esposo, solamente hable lo que es su asignación en el reino, como apoyo, como complemento, como idónea, como una mujer que cubre, protege y hace que los hombres de toda la ciudad lo llamen bienaventurado, porque esa mujer es una mujer virtuosa, es una mujer de reino? ¿Siguen aquí? Así es que cuando nosotros hablamos del reino, decimos que el reino está aquí, el reino está entre nosotros, pero no cualquiera le entra a los catotazos, porque Jesús dice que la naturaleza de los que van a representar el reino es una naturaleza violenta y valiente, porque la confrontación está gruesa, porque el tiro es en serio, porque el usurpador y tirano se niega a rendir el territorio, porque él ha estado en dominio y en control y no quiere entregar lo que por derecho ya no le toca. No lo quiere entregar. Así es que cuando queremos construir hogares, matrimonios y familias que sean hogares y matrimonios y familias de reino, tenemos que invitar y decir que venga tu reino, Señor. Y entonces quiero ver a un padre o a una esposa o a una madre, a una esposa, a una familia. Quiero ver que cuando hablan solamente aquello que el reino permite, solamente aquello que va a hacer que el reino se manifieste. Tú y yo, más yo que tú, somos culpables de hablar en el calor del momento, en el fragor del momento. Tú y yo somos culpables de hablar en la tensión, en la fricción, en el desacuerdo, en la acción o conducta del momento, ya sea que explotemos, ya sea que reaccionemos, ya sea que manifestemos algo. Pero tú y yo tendríamos que preguntarnos si hemos tenido una función correcta representando el reino como embajadores en la iglesia más pequeña que hay en el mundo. La iglesia más pequeña que hay en el mundo solamente tiene 2 o 3. Donde quiera que 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí hay iglesia. Y esa iglesia se llama familia. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, hay iglesia. Esa iglesia se llama familia. Y es ahí donde el reino busca manifestarse. Yo siempre me ha quedado así como me he intrigado. Me ha llamado la atención la desfachatez, la osadía, la sinvergüenza del diablo, como para llegar delante de Jesús mismo. ¿Delante de quién? De Jesús mismo. En cuanto va comenzando su ministerio, el diablo llega y le dice: mira, quiero que veas todos los reinos del mundo y quiero que veas la gloria de cada uno de esos reinos. Quiero que veas la majestuosidad de este imperio. Quiero que veas la característica de este otro reino. Y así como podemos distinguir cada país, sea Japón o China o la India o Estados Unidos o Inglaterra o Alemania
o algún otro país, Francia o los Países Bajos, cualquiera que sea, ya sea porque hay países que tienen 50 cárceles en todo el país, ¡qué gloria! O que se distingan por su capacidad productiva, su tecnología, su ciencia, por su economía, por lo que ustedes quieran. El diablo tuvo la desfachatez de poderle decir a Jesús: todo esto es mío, y a quien yo quiero se lo doy. It's yours. You can have it. You can take it. It's yours. The only thing you have to do is just surrender yourself to me. Diga conmigo, qué simple. La única cosa que tienes que hacer es doblar tu rodilla delante de mí, y se hace. Es tuyo. Eso es una osadía. ¿Estaba mintiendo el diablo? No, he was not. Él no estaba mintiendo. ¿Estaba mintiendo? No estaba mintiendo. Cuando hablamos del tirano, cuando hablamos del usurpador, cuando hablamos de aquel que se da esas libertades, estamos hablando de una fuerza, estamos hablando de un dominio, estamos hablando de una realidad en el mundo. Pablo le llama el Dios de este mundo, con D chica, el Dios de este mundo. Todos estos reinos son míos, toda la gloria de ellos es mía, y a quien yo quiero se la doy. ¿Cómo la ves? Alice Cooper, te lo doy. Janis Joplin, te lo doy. ¿Cómo la ves? Fulano, te lo doy. ¿En qué campo? ¿En la empresa? ¿En el narco? ¿En las finanzas? ¿En las artes? ¿En la música? ¿En qué quieres gloria? Yo te la doy. Porque finalmente es su naturaleza. Es su naturaleza. Ofrecer y decir: aquí está. Pues fue con Jesús y se lo ofreció. Todo esto es mío. ¿Quién se lo dio? Adán se lo dio. Porque eran de Adán. Porque la naturaleza del hombre es dominio. Dominio estable, equilibrado, sano, correcto. Todo esto es tuyo. Hagamos al hombre para que domine, para que señoree, para que gobierne en los peces del mar, en las aves del cielo, en los animales de la tierra, en toda planta, en toda hierba, en todo lo que toque, todo, somételo, sujétalo, domínalo, señoréalo. Esa es la naturaleza. La naturaleza del hombre en Dios es crecer, expandirse, desarrollar, es progresar. No hay nada que detenga al proyecto y al diseño. Un hombre, una mujer que vive ese diseño siempre crece, siempre conquista, siempre avanza. Tiene una casita y la hace crecer, tiene un carro y lo hace crecer, tiene un plan y lo hace crecer. De la prepa se va a la licenciatura y a la maestría y al doctorado en las cosas del mundo, pero en las cosas de Dios esa persona no se conforma. De niño va a muchacho, y de muchacho va a joven, y de joven va a padre, y se convierte en padre para muchos. Donde quiera que va tiene hijos, porque él ha entendido que el reino lo faculta para poder multiplicarse. Así es que cuando venimos a esta, gloria al Señor, amén, 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 gloria a Dios. Hijos del reino. Son los hijos del reino. Diga conmigo: son los hijos del reino. Diga: yo soy un hijo del reino. ¿Quién se la dio? Adán se la dio. Porque cuando Adán y Eva cayeron bajo el engaño y la seducción, el enemigo tomó un control. Y a partir de ahí, a base de mentiras y de engaños, los mismos engaños que le funcionaron con Adán y con Eva y Adán,
esos mismos, el engaño que le funcionó, ahora buscaba hacerle la misma oferta a Jesús, y se la sigue haciendo a quien sea el día de hoy. Tiranía, opresión, esclavitud, miedo, matar, robar, destruir, oprimir, engañar, mentir, envolver, seducir. Esa es su chamba, bajo la idea de que todo esto es mío, te lo entrego. Todo esto es mío, te lo entrego. Así es que cuando Jesús viene y por primera vez se planta para decir lo primerito que va a decir, dice: señores, el reino de los cielos se ha acercado. Dense la vuelta y corran, créanlo, crean la buena noticia. El reino está aquí. No tienen que vivir esclavos, oprimidos. No tienen que vivir bajo el miedo. No tienen que vivir bajo la esclavitud y el sometimiento. No tienen que vivir prisioneros, porque el reino ya está aquí. Créanlo, crean el evangelio. Cuando yo como embajador represento a mi reino o a mi país y voy y me pongo de acuerdo con el país a donde me enviaron y empiezo a conspirar contra el país que represento, se da la única causa que en México era motivo de pena de muerte: alta traición. La alta traición la cometen Adán y Eva al conspirar con un reino enemigo, al condescender con un reino enemigo en contra de los intereses del reino que él representaba. Era de él. Todo era de él. No había nada que no tuviera acceso. Dominio, señorío, la capacidad de poder sojuzgar, someter, estaba dada a él. Y todo eso le fue arrebatado. Y en el acto de ponerse de acuerdo con la serpiente engañosa, con el diablo mentiroso, con el tirano fraudulento, usurpador, el mentiroso, en esa acción entró en lo que se llama alta traición, para ir totalmente en contra de lo que su rey y su reino representaba. Cada vez que un embajador no cumple su tarea, cada vez que los países tienen sistemas de inteligencia que de alguna manera pretenden seducir a todos los representantes del país que tienen, incluso los países buscan siempre espías y buscan la forma de cómo estar al tanto de todas estas maniobras, porque hay muchas cosas humanamente hablando en juego. Pero que un embajador se ponga de acuerdo con el país enemigo o con el país donde está, o que se ponga de acuerdo con otro reino en contraposición al reino que representa, se llama alta traición. Y alta traición cometió Adán y alta traición cometió Eva. De tal manera que las consecuencias son tan reales que el mismo diablo se dio el lujo de poderle decir a Jesús: todo esto tengo, es mío, a quien yo quiero se lo doy, te lo ofrezco a ti, te lo ofrezco. Cuando Cristo viene, se da una confrontación entre reinos y se tiene que definir quién manda, se tiene que definir quién gobierna, se tiene que definir quién tiene la autoridad.
Y se requiere que se levante un ejército de valientes que tengan la valentía espiritual que se requiera. Insisto, no es actitud tibia y pusilánime, es actitud apática, indiferente. No, pues sí me gustaría orar, sí quisiera orar, sí quisiera ayunar, buscar, sí, sería bueno. Amén, hermano, gloria a Dios. Yo oro. Sin apelar a la disciplina, de la constancia, de lo diario, de lo en todo tiempo, sin cesar, orar. Con la valentía del reino. No hay cosa más bonita que viajar solo en un carro y puedes tú desplayarte solito, pegar los gritos que te dé la gana y orar. Pasa un tráiler y el trailero, yo pensé que el que traía algo encima era yo. El reino ha llegado. El reino se ha hecho notorio y presente. Y solamente la valentía y la violencia espiritual, un espíritu que desde adentro se puede levantar y decir: pinto una raya. Estoy bien indeciso de poder darles una semblanza de la manera en que opera este usurpador, este fraudulento, este tirano. Pero cuando tú lees y te das cuenta de los privilegios que este ángel tenía, privilegios increíbles. Los tres ángeles principales: Miguel, el ángel guerrero, el que siempre está librando batallas, el que comanda los ejércitos del cielo para defensa de su pueblo, el que pelea tus batallas en el mundo invisible sin que te des cuenta, el que siempre está pendiente de ti para que tu pie no tropiece en piedra, el que te ha librado de situaciones donde te quedas preguntando: ¿cómo me pude librar de ese choque, de ese accidente, de esa situación? ¿Cómo? Un ángel que pelea, Miguel. Hay un ángel Gabriel que siempre está llevando mensajes. Le lleva mensaje a María, le lleva mensaje a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, le lleva mensaje aquí, lleva mensajes por acá. Gabriel. Y había uno que se llamaba Luzbel, Lucero. Así es que Gabriel era mensajero, Miguel era guerrero, y este tenía un privilegio increíblemente. Estaba pegadito al trono. La atmósfera del trono era su atmósfera. El ambiente del trono era su ambiente. La gloria del trono la participaba. Su encargo era que nunca le faltara al trono manifestación de alabanza, de gloria, de cánticos, de expresiones, de reconocimientos a Dios. Los ángeles son seres inteligentes. Los ángeles son seres que tienen voluntad, la capacidad de escoger, decisión. Y resulta que este ángel, mejor se los leo, vean lo que dice Isaías 14. Este ángel Isaías 14:12. Pónmelo por favor. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Vean hasta dónde le podemos decir: hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Siguiente, rápido. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Síguele. Sobre las alturas de las nubes subiré y yo seré semejante al Altísimo. Estamos hablando de este ángel. Este ángel que hoy lo llamamos diablo, del griego diabolos, enemigo, adversario, diabolos, enemigo, adversario, Satanás. Esta serpiente, si entre los animales del mundo natural la serpiente es la más astuta, en el mundo espiritual Satanás era el más astuto. Así es que era ideal que la manifestación del enemigo se hiciera a través de la manifestación natural más astuta que hay, una serpiente. Así es que tenemos: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y aquí es donde se teje la naturaleza de la tentación de Adán y Eva. Porque cuando empezó a trabajar con ellos, les empezó a vender la idea. Y la conclusión a la hora de cerrar el trato fue: y ustedes serán como Dios. Tú serás como Dios. Porque él ya lo había intentado. Yo seré semejante al Altísimo. Y lo que le vendió a Adán y Eva fue exactamente lo mismo. Seremos semejantes, yo seré, y tú, Eva, y tú, Adán, van a ser como Dios, sabiendo todas las cosas, bien y mal. Siguiente, verso 15. Mas tú derribado eres, etcétera. Ezequiel 28, por favor, rápido. Ezequiel 28. Estamos hablando de este ángel. Estamos hablando de este querubín. Estamos hablando de este ser de la más alta alcurnia en el plano celestial, angelical. Dice el capítulo 28, verso 13. En Edén, en el monte, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Dense una idea de qué estamos hablando. De cornerina, no la conozco. Topacio, sí. Jaspe también. Crisólito, lo conozco. Berilo, menos. Ónice, sí. Zafiro, sí. Carbunclo, no. Esmeralda, sí. Oro, todos los días. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti desde el día, en el día de tu creación. Estamos hablando de este ángel. Imagínense nomás cuando se usa este lenguaje. No estamos hablando de un chivo con patas que se aparece en el cerro. No estamos hablando de un ser encuernado que está tirado en una cama larga, allí en una alberca de lava, y que está bien contento. No, estamos hablando de un ser, de una hermosura, de una belleza, de una preciosura, de una sabiduría, de una vestimenta. Estamos hablando de cualquier cosa. Si a ti te apantalla alguien bien vestido y que te habla bonito y te empieza a decir y todo lo que la persona más o menos representa, órale, imagínate la seducción que viene de alguien que no le falta belleza, que no le falta sabiduría, que no le faltan formas de poder trabajar la psique de las personas. Siguiente, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Síguele. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Son seres inteligentes y son seres que tienen la capacidad de tomar decisiones, tienen voluntad. Era perfecto hasta que decidió equivocadamente, hasta que se halló maldad. Siguiente. A causa de la multitud de tus contrataciones. Y de repente empezamos a entender el por qué una de las tretas
que el enemigo utiliza es su capacidad de querer lograr acuerdos, hacer alianzas, de firmar contratos y de establecer este tipo de negociación. Un contrato: ¿quieres ser famoso? Vamos logrando esto. ¿Quieres ser rico? Vamos logrando esto. ¿Quieres tener muchas mujeres? Vamos logrando esto. Vamos firmando esto. El enemigo mentiroso logró que una tercera parte de los ángeles del cielo firmaran un contrato, lograran un acuerdo, llegaran a una negociación, hicieron un arreglo. Por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Síguele. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Vamos hablando de un chivo con patas, de esto, de aquello. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La Biblia dice que el diablo se viste como un ángel de luz y engaña hasta los mismos escogidos. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Síguele. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Se dan cuenta entonces? Cuando hablamos de la capacidad que el enemigo tiene de traer los papeles y decir: mira, come de este árbol, cómelo, y vas a ser Dios. Vas a ser Dios. No solamente eso, además de ser Dios, dijo la mujer: no puedo firmar eso. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios no te deje comer de ningún árbol? No, dijo la mujer, puedo comer de cualquier árbol, pero de ese árbol no puedo comer, porque el día que coma voy a morir. Y luego la serpiente dice: no vas a morir. ¿Te das cuenta? Él tiene la capacidad de engañar a tal grado que alguien que estúpidamente se pone a jugar con este aparatito y le sigue el rollo a la compañera, al compañero de secundaria y de la prepa, a la compañera de la oficina, a aquella o a este o al otro o a aquel, y de repente, cuando menos piensa, está jugando con fuego. Desde la simplicidad, la utilidad de un aparato como este, se puede romper una vida, un matrimonio, una familia. Se pueden trastornar generaciones. Desde la inocencia aparente, detrás de toda está la contratación. No pasa nada, no sucede nada, no hay consecuencias de las acciones. Lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo viva, no hay problema, no hay consecuencia. Eso fue lo que sucedió en el huerto. El día que yo coma, dijo Dios, voy a morir. Y la serpiente dijo: no morirán. ¿Con qué facultad desafía eso? ¿Cómo puedes impedir la ley de la siembra y la cosecha? ¿Cómo puedes en un momento pensar que a los ojos de Dios queda todo así? ¿Cómo se puede? ¿Verdad que no? Claro que no. Sin embargo, la seducción, el engaño, la manera en que opera la serpiente astuta es así: venderte la idea de que no hay bronca, no hay lío, no pasa nada. Órale, ándale, síguele el rollo a los compas de la prepa. Órale, ¿a poco pues ya eres universitario? Pues suéltate el pelo. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No pasa nada. Al hombre, a la mujer casada, al empresario, al académico, a este, al otro, a aquel, no pasa nada. Por eso cualquier medio regular cantante puede venir a la mesa y decir: ¿qué quieres? Fama, te lo ofrezco. ¿Qué quieres? Mujeres, te las doy. Dinero, te lo doy. ¿Qué quieres? Viajar por todo el mundo, te lo entrego. Ya se lo ofreció a Adán y Eva, ya se lo ofreció a Jesús. ¿Tú crees que se va a detener con la ambición y el anhelo de un morrillo, de un chavo, de un grupo que quieren ser famosos, quieren ser conocidos, quieren dejar la pobreza, quieren viajar por el mundo, quieren lucir bien, quieren tener ropas de marca, quieren poder tener dinero a gusto y en abundancia? Las contrataciones están allí. La capacidad de contrato conduce a la iniquidad. ¿Y qué es lo que pasa? Profanaste tu santuario. Eso de que no pasa nada por esto, eso de que no pasa nada por lo otro,
no profanes. Y yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de cómo es que el que está operando ha tomado tal dominio y tal control que se cree el dueño y señor de todo lo que hay. Ese señorío, gobierno y dominio que Dios le entregó a Adán y a Eva, ahora él cree tenerlo, y donde quiera que voltea dice: mío, mío este país, mío este país, mío esta área, aquella, la educación mía, las artes mías, la comunicación mía, la música mía, el dibujo mío, los poetas míos, los escritores míos, los políticos míos, los empresarios míos, los educadores míos, los sistemas de educación, los gobiernos míos, la familia mía, la iglesia adormecida mía. Y no falta que quien le haga contrato, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Tú cuida tu juventud, cuida tu adolescencia. Llega virgen al matrimonio. No te dé vergüenza llegar virgen. No te dé vergüenza llegar sin experiencias sexuales. Guárdate para el hombre de tu vida, guárdate para la mujer de tu vida. No te hace macho ni hombre el andar teniendo experiencias sexuales. Tarde que temprano habrá consecuencias. Tarde que temprano vas a despertar con realidades. Y vas a querer buscar raíces para aquellas realidades. Y esas realidades estarán en el libertinaje y la promiscuidad, la libertad y la condescendencia que tú te tomaste. Cuídate. Y tú que estás casado, y tú que estás casada, cuídate. Y tú que buscas como mujer sola o varón solo, busca la voluntad de Dios. No firmes contratos, ni para alimentar a tus hijos, ni para sacar adelante alguna otra. No lo hagas. No te sientes en una mesa equivocada. Ven a la mesa del Señor. Él prepara mesa delante de tus angustiadores. Cuando venga toda la necesidad, Él va a preparar mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Dios tiene su sistema que atenta totalmente contra el sistema del mundo, regenteado por el enemigo, por la serpiente. Por eso, cuando Dios establece algo que se llama gobierno, la intención de la serpiente es envilecer, corromper, distorsionar la función del gobierno, de tal manera que los pueblos no tengan rumbo, no tengan dirección, no encuentren forma de estabilidad. Llámese democracia, llámese comunismo, llámese socialismo, llámese dictaduras militares, o llámese cualquier otra forma de gobierno, cualquier otra forma de cualquier manera que los hombres quieran negociar las relaciones debidas al interior de sus propios países, como se llamen. El hombre anhela, porque han optado por los sistemas. Porque Dios ha establecido un sistema. Dice que cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Habla de la manera en que el empresario debe tratar a sus empleados. Habla de la manera en que los empleados se tienen que llevar con sus patrones. Habla de la manera en que el dinero se tiene que usar con sabiduría. Porque Dios ha establecido un plan. Y toda la intención de la serpiente, con su capacidad de seducción y de engaño, y con la multitud de sus contrataciones inicuas, es: hazte rico, aprovecha, es tu tiempo. El que no tranza no avanza. No seas menso, aprovecha. Nomás son 6 años, nomás son 3 años, nomás es 1 año. Ahora no te dejes. Es parte de la contratación mentirosa, de la seducción engañosa. En estas estructuras mentirosas entra la familia. Dios ha establecido un plan para la familia, y la gran intención del enemigo es distorsionar no solo el gobierno, las instituciones y todo lo que es de Dios y la forma en que deben llevarse, sino que Él atenta contra
Todo lo que Dios ha establecido atenta, distorsionando. Un gobierno distorsionado, dado al engaño, a la corrupción, al dispendio, a la inequidad, a la injusticia, a la opresión, a abandonar a los pobres, a abandonar a los ancianos, a privilegiar a los poderosos. Todas estas formas indebidas, inequidades que hay, no son sino parte de un proyecto que no representa el plano divino. Y cuando hablamos de familia, aquí, de acuerdo al plan de Dios, hay un concepto de familia. Y la intención del enemigo es traer la familia a su plano y distorsionarla. Un hombre casándose con un hombre, adoptando un niño, familia. Una mujer casada con otra mujer, teniendo niños adoptados, familia. Y de ahí en adelante, todo lo que pueda haber aquí es para contradecir, para atacar, para ir contra lo que Dios ha establecido. Es mucho más largo, pero yo entiendo. El punto es, el reino está aquí. El reino ha llegado. El reino es una realidad. Y no son gentes miedosas, atemorizadas, acobardadas, amedrentadas, intimidadas, pusilánimes. No son gentes que se repliegan. No son gentes que allá se esconden y se arrinconan. No es eso lo que va a hacer la diferencia en este mundo. Porque el diablo no tiene vergüenza. Le ofrece al joven y le dice: mira el cóctel, pásale, aquí hay un buffet, cotorreo, refuego, sobres, ponle, dale, órale. Qué aburridos, qué enfadosos. Tu mamá te lleva a la fuerza, si no, no te presta el carro. No te dejes. Ya tienes 25 años, 20 años, órale. Contrataciones de iniquidad, engaños y seducciones mentirosas. Así es que cuando vemos la realidad contrastante entre lo que Dios espera y lo que el mundo hace, no nos extrañe que cuando el mundo no puede controlar la terrible manifestación de la hormona en el muchacho, sea un plan de gobierno regalar millones de condones. Así le enfrentamos el despertar de la hormona. Órale, condón, hazlo, pero usa uno. Es la única alternativa que hay. No hay más. No hay un papá, no hay una mamá que puedan ser tan poderosamente modeladores que la sola influencia de un padre y una madre justo replieguen y detengan las tentaciones en sus hijos. No podemos impedir la hormona en la muchachita o en el muchachito y salen embarazados y con ello hay deserción escolar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé, aborto. De tal manera que vas a la Ciudad de México con tu papá si tienes 15 años y estás embarazada, o tu mamá, y ella te lleva, te da su permiso y a los 15 años puedes tener un aborto. Es la salida. La hormona sin control, pero ya hay una salida. Hay algo que permite y financia o puede financiar el aborto. Así es que no puedo controlar que mi hijo consuma drogas. Ya sé, una ley que apruebe la droga. Va a llegar el momento en que un hombre va a exigir su derecho de estar con niños y tendremos una ley que apruebe la pederastia. En este momento en los tribunales en Estados Unidos, en un estado, hay un papá peleando un derecho de casarse con su hija. Dejó de verla cuando era niña, se la encontró 20 y tantos años después. Se enamoraron, enamoradísimos. Tuvieron química de padre con hija, química familiar. Descubrieron que eran padre e hija. Aún así pelean el derecho de casarse. Están aferrados. Hablemos de derechos, hablemos de leyes y hablemos de sistemas operando bajo la insinuación seductora y bajo las contrataciones de iniquidad que la serpiente promueve, que el mentiroso y engañador promueven. Mis hermanos, no es día de campo, no son vaciladas. Agarremos en serio ser padres. Olvídate de lo pasado, lo que cuentes a partir de ahora. Estás en un punto donde tienes que definir tu postura. Estás en un punto donde como mamá te tienes que volver una fiera espiritualmente hablando, pintar una raya y poderle decir al diablo mentiroso: diablo, el Señor te reprenda, no tienes parte ni suerte, fuera.
En el nombre de Jesús. Y lo mismo los padres. Lo mismo los padres. Porque Dios ha establecido el modelo de padre y esposo. Y el enemigo se trae ese modelo y lo distorsiona aquí. De tal manera que el modelo, si acuerdo al diablo y la serpiente, es el modelo del machista, del hombre inexpresivo, del que no puede hacer un cariñito, del que le cuesta trabajo dar un beso, un abrazo, el que le cuesta trabajo pedir perdón, el que le cuesta trabajo esto, lo otro, aquello. Es que no sé, es que no soy así, es que no me criaron, es que ella ya sabía que yo era así. Y entonces el sistema del diablo mentiroso empieza a ganar terreno y empieza a tomarse como normal. Y otro plan igualmente engañoso es: la mujer siempre ha estado oprimida, y entonces lo que propone este sistema es: levantemos a la mujer, empoderemos a la mujer, hagamos que la mujer. Y de ahí llega un momento en que la mujer pierde su proporción y pierde su lugar. Jamás la mujer debió llegar a ese tipo de trato y a esa condición y a ese estado, jamás. Pero en el sistema engañoso no importan bebés porque se matan desde el vientre, ni importan mujeres porque se les lleva a un plano donde se les ve como meros objetos, como meras herramientas para lograr un fin. Y todo es igualmente diabólico. Por eso no hay como el reino de Dios, que toma a la mujer y la pone en un nivel, de tal manera que a los ojos de Dios una mujer es dignificada. Una mujer levanta su cabeza. Una mujer ve la ofensa y al ofensor y decide por el reino de Dios no bajarse al nivel de la ofensa. Se mantiene en su dignidad y en su estatura como lo que ella es. Es una princesa a los ojos del rey. Es una mujer de honor y de dignidad. Las mujeres, ¡órale pues, órale! No, hombre, ya me hubieran invitado a congresos de mujeres. A ver si ahí sí me invitan. Bueno, ahí muere pues. ¿Cuántos le entienden al asunto? Es un pleito, es una lucha entre reinos. Los reinos de este mundo están llamados a ser los reinos del Señor y de su Cristo. Y en medio de este conflicto quedaron atorados los hijos del reino, que requieren ser valientes y con una capacidad de violencia y de arrebatar lo que el enemigo quiso quedarse y establecer el reino. ¿Dónde están esos jóvenes valientes? ¿Dónde están esos adolescentes valientes? ¿Dónde están esos padres, esas madres, esos pastores, esos líderes? ¿Dónde estamos? Nunca antes como hoy había urgido tanto pintar raya, forjar posturas, hacer cambios, adquirir disciplinas, comprometerse con la causa del reino. Si no tienes a Cristo, esta plática makes no sense to you. Si no tienes a Cristo, esta plática no tiene sentido para ti, porque lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo. Para comprender las proporciones, dimensiones, alcances, consecuencias, implicación, todo esto de lo que estoy hablando, se requiere estar metido como un hijo del reino. Llegas a ser hijo del reino a través de recibir a Cristo en tu corazón. Es tiempo. Gobierno, familia, finanzas, todo aquí. Hay un plan de Dios y el enemigo siempre busca distorsionarlo. Una de nuestras principales batallas son las finanzas. Tratamos de hacerlo conforme a Dios, pero los patrones aprendidos conforme al sistema nos hacen tener miedos, inseguridades, nos hacen ser recelosos. Si se trata de llevar al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado, si se trata de ofrendar, si se trata de los diezmos, ni se diga. Somos impactados o influenciados no por el modelo y el patrón de Dios,
sino muchas vidas han sido totalmente intimidadas por los patrones del mundo. Dios está recuperando su lugar y Dios está recuperando lo que corresponde al reino, y todo esto se va a reordenar, empezando con la familia. Aleluya. Amén. Ponga su mano en el corazón. Desde muy temprano tenía yo otro mensaje y Dios me dio una palabra para la primera reunión, y sentí que no tenía que compartir lo que tengo aquí ya para haberlo dado. Así es que lo que di, lo di así como Dios me lo dio para ustedes, porque sé que hay más de uno que tiene que oír eso. Dios nos ayude. Señor, aquí estamos. El diablo es mentiroso. Lo reprendemos en tu nombre. Todas sus mercancías que ha vendido, todos los contratos que ha firmado con las vidas, los rompemos con la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús. Cualquier atadura, ligadura, engaño, seducción, mentira, la rompemos en el nombre de Jesús. Ahora, mientras tú renuncias, hermano, a cualquier contrato que hayas hecho, arreglo, negociación mentirosa, mientras tú lo haces, en el mundo espiritual se rompen cosas. En el mundo espiritual se rompen ataduras, cadenas. Háblale al Rey, háblale al Señor, háblale al Señor, háblale al Señor. Nos volvemos a ti, Señor, como agentes de reino, instrumentos del reino, jóvenes, adolescentes, adultos, familias, como iglesias que predican el evangelio del reino, que viven el evangelio del reino. Aquí estamos. Declaramos que venga tu reino a Hermosillo, que venga tu reino a la Metro, que venga tu reino a mi vida, a mi casa, a mi familia, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la Metro, aquí en Hermosillo, aquí en mi casa, aquí en mi vida, aquí en la tierra, como ya en el cielo. ¿Cuántas personas están aquí hoy, Señor, sin conocer gran cosa de ti? Algo les atrae aquí. Lo único que te pido es que tú los seduzcas con tu amor y los atraigas a ti con cuerdas de amor. Que haya un corazón que anhele tenerte a ti. Que haya un corazón que anhele, Señor, vivir como tú mandas, como tú pides, como tú quieres. Nos volvemos a ti de todo corazón. Tú nos dices: el reino se ha acercado. Vuélvanse, arrepiéntanse, regrésense y crean las buenas noticias. Estas buenas noticias las agarro, pero tengo que hacerlo con valentía, con violencia espiritual, con coraje espiritual, con una determinación, un denuedo, un empeño de que es mío lo que tú has prometido, que es mío este territorio, el territorio de mi casa, de mi hogar, de mi ciudad, de mi vecindario, donde tú nos has asignado para plantar las banderas de conquista del reino. Aquí hay hombres y mujeres que te sirven y te van a servir de una manera extraordinaria. Todos aquellos que le dicen sí al Señor para servirle, para que el Señor los use como instrumentos del reino, ¿por qué no se ponen de pie? Aquellos que le dicen que sí, 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 Señor, sí, sí, Señor. Dile que sí. Dile que sí. Dile que sí al Señor. No es a mí, no es a la Metro. Imagínate representar como embajador un reino como este. Aleluya. Que de repente a través de ti, con tu pura sombra, la gente empiece a llorar porque tú pasaste por ahí.
y que diga: nomás pasaste por aquí, algo me pasó. ¿Qué tienes? El reino ha llegado. Vamos, hermanito, ahí donde estás, hermanita, ándale, dile: úsame, Señor, úsame, 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 úsame para tu gloria. Aleluya. Úsame, Señor, úsame. Hazme un instrumento tuyo para tu gloria. Aleluya. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro a tu favor. Que Dios siempre tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti paz. Bendito seas en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito al acostarte, bendito al levantarte. Bendita la obra de tus manos, tu trabajo. Bendito el fruto del vientre, tus hijos. Bendita tu alacena. Que cuando tu enemigo venga contra ti por un camino, que lo veas huir de delante de ti por 7 caminos. Que cuando nos volvamos a encontrar esta semana, que podamos testificar de que el reino de Dios ha venido a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestras miradas, a nuestras palabras, a nuestros oídos, a nuestros pasos, a nuestro hacer con las manos, a nuestras decisiones, a nuestras reacciones, a nuestras actitudes. Que cuando nos volvamos a encontrar, testificas del triunfo del reino de Dios en tu vida y en todo lo que tú haces. Alguien dice amén. Amén. Bendiciones.